Qué bendición. Tenemos muchos niños en nuestra iglesia. Amén. Sí, Lucas capítulo 22, versículos 1 al 6. Recordando que nosotros hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas, ya ha sido un gran tiempo aquí en la iglesia estudiando los distintos pasajes de Lucas. Jesús ya llegó a Jerusalén, ya está predicando, ya pasó por pruebas, por dificultades, y ahora se acerca un momento muy especial, la Pascua. Y vamos a leer qué fue lo que pasó en esos días. Lucas 22, versículos 1 al 6. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu iglesia y la oportunidad de reunirnos aquí, Señor, para aprender de ti. Pedimos que en esta mañana tu Espíritu nos hable y podamos, Señor, crecer, podamos, Señor, aprender más de tu palabra y poner eso en práctica en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos encontramos con un pasaje muy interesante, muy conmovedor de las Escrituras. Tenemos, dos cosas muy interesantes pasando. Primero, la fiesta, ¿cierto? La gran fiesta de los panes sin levadura, la Pascua, que era la fiesta más grande para el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y al mismo tiempo tenemos una de las más grandes traiciones en la historia. Aquí está mal la dirección. Debería ser 1 Corintios 16, 13. 1 Corintios 16, 13 dice: Estad alerta o estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense con valor, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Este pasaje de 1 Corintios creo que es un resumen de lo que vamos a hablar hoy. Primero, estar alerta. Jesús sabía muy bien quién era Judas desde el principio. Cuando lo llamó ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Pero él nunca dejó de estar alerta. Y Jesús siempre permaneció firme en su fe, siempre confió en Dios, en lo que Dios iba a hacer. Él se portó con valor, Jesús fue fuerte, pero en todo Jesús mostró amor. Y lo que Pablo hizo aquí en 1 Corintios fue decir a los hermanos, es el final de la carta. Y nosotros ya estudiamos Corintios aquí en la iglesia. Sabemos que la iglesia estaba pasando por muchos problemas de pecado, de dificultad. Y cuando escuchamos eso, estén alerta, muchas veces lo que viene a nuestra mente es, hay que tener cuidado con lo que está afuera, ¿cierto? O cuidado con los gobiernos opresores, con estas personas que no les gustan los cristianos. Y sí, hay que tener cuidado con eso, pero Pablo no estaba refiriéndose a cosas de afuera. Él está hablando, tened cuidado, esté alerta con cosas de adentro. Lo que estaba destruyendo la iglesia en Corinto no era el gobierno persiguiéndoles, no era dificultad con trabajos, con compañeros de clase. Lo que les estaba destruyendo era el pecado adentro de la iglesia. Era el egoísmo adentro de la iglesia. Y hermanos, si no estamos alerta, podemos terminar como Judas. Judas no amó a Jesús, él amó el dinero, ¿cierto? Una y otra vez. Y al fin y al cabo traicionó a Jesús. Cuando nosotros no amamos a Cristo, cuando no ponemos a Dios en primer lugar, lo empezamos a traicionar también. Regresando aquí a Lucas, la Pascua se acercaba. Jesús, imagínense, todos esos años, Jesús se estaba preparando para eso. Él sabía que el día iba a llegar cuando lo iban a entregar para que muriera. Y justo en esa noche, Jesús tomó este momento para tener una cena con sus amigos, dar sus últimas palabras, sus últimos consejos.
Esos eran sus amigos más cercanos, los amigos más cercanos de Jesús. Sabemos que pasaron al menos 3 años viajando con Jesús, ¿cierto? Ellos no tenían lugar para quedar, tenían que acampar, tenían que quedar en la casa de los demás, ¿cierto? Se conocían muy bien. Y mientras estaba ahí, Jesús no quitó a Judas de ahí, ¿cierto? Lo invitó a que se quedara, le dio una segunda oportunidad. Quizás lo más difícil para nosotros es de notar que Jesús amó a sus enemigos. Tal como Él nos enseñó en Mateo 5:44, ahora sí la dirección está bien, Mateo 5:44, Jesús dijo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Súper difícil de vivir eso. Es el comienzo del sermón en el monte y Jesús le da una tarea súper difícil a los discípulos. Amen a sus enemigos, oren por los que les persiguen. Y podemos decir, no, es fácil decir eso, pero es difícil vivir. Y es cierto, pero Jesús lo vivió. Y vemos eso aquí en este pasaje, en Judas. Jesús amó a Judas. Jesús oró por él. Judas estaba ahí cuando Jesús oró por sus discípulos. Una y otra vez hasta el final le dio una segunda oportunidad. Lo interesante es que vemos en la mesa de Pascua algunos contrastes interesantes. Les dije que Lucas es un evangelio de contrastes. Y justo después de esto, próxima semana vamos a explorar la última cena. Vamos a explorar qué fue lo que pasó, qué fue lo que Jesús enseñó. Pero vemos la celebración más sagrada de Israel y al mismo tiempo una de las más grandes traiciones en la historia humana. También vemos el amor más puro de Jesús en acción. Y esta tensión del evangelio. Las buenas noticias de Cristo, que Cristo vino a salvar a cualquiera que acepte, pero al mismo tiempo debemos aceptarlo. ¿Qué es lo que va a hacer Judas? Aquí nos encontramos con un momento súper difícil, porque estamos esperando qué hará Judas. Judas va a traicionar a Jesús, pero ¿qué hará? ¿Será que quizás no lo hará después? Es difícil. Entonces, lo primero que quiero que notemos aquí es que Jesús nos enseñó a amar nuestros enemigos, y Jesús lo vivió. Para Cristo, amar a sus enemigos y orar por los que les persiguen no fue solo palabras vacías, fue un estilo de vida. Hasta el final, hasta su muerte, Jesús siguió amando, Jesús siguió perdonando, orando por sus perseguidores. Y no eran perseguidores que se burlaban de él, no me refiero a eso. Me refiero cuando estaba en la cruz, desnudo al frente de todos, muriendo, él oró a Dios y pidió, Padre, perdónalos, a las personas que lo estaban matando. Nosotros a veces pasamos por mucho menos y no perdonamos, no oramos a Dios. Judas era un amigo de Jesús, era su discípulo, había caminado con él por años. Jesús lo conocía así como un gran amigo y sabía lo que había en su corazón. Y aún así lo amó. Y mira, desde el principio Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Y no es que Judas nunca hizo nada. En el Evangelio de Juan habla que Judas solía robar dinero de las ofrendas que le daban. Yo he visto cosas así pasando. Yo sé que algo que a veces infiltra la iglesia y nos recuerda del pasaje de 1 Corintios. Estén alerta, ¿cierto? Porque cosas así pasan. Pero lo interesante es que Dios conoce a estas personas. Y sí sabemos que nuestro Dios es un Dios justo, pero es un Dios de amor también. Da una y otra oportunidad. Al fin sí habrá juicio, pero por mientras Dios está dando una y otra oportunidad. Nuestro Dios es un Dios de amor. Pero mira, antes de que empecemos a juzgar a Judas y decir que somos mejores que él, debemos reconocer algo que quizás es difícil. Que nosotros también fuimos como Judas. Romanos 5:10 dice, porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, éramos enemigos de Dios, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Todos nosotros fuimos enemigos de Dios antes de conocer la gracia de Dios, el regalo de vida que Dios nos dio, una segunda oportunidad. Cada vez que elegimos el pecado, elegimos ser enemigos de Dios de nuevo.
traicionamos a Cristo como Judas lo traicionó. Cada vez que decidimos que las cosas de este mundo son más importantes, que la gloria de este mundo es más grande, que el dinero es mejor, traicionamos a Jesús, porque Él confía en nosotros. Él nos ama y confía, nos da una oportunidad, así como lo dio a Judas. Imagínense, Él sabía que Judas lo iba a traicionar y aún así le dio la oportunidad de cambiar su corazón. Cristo nos conoce, pero no significa que no nos dé una oportunidad de cambiar. Y gracias a Dios, Cristo nos amó, tal como amó a Judas. Porque si Él no me hubiera amado, no me hubiera dado una otra oportunidad, yo no estaría aquí hoy. Porque yo solía ser igual que Judas. Y creo que cada uno de ustedes es igual. Y ya. Santiago habla de la segunda parte, porque reconocer que Dios nos ama es muy importante. Pero Dios no nos invita solo a amarle a Él, Dios nos invita a amar a nuestros vecinos, a los otros, a las personas. Santiago resumió la enseñanza de Jesús aquí en capítulo 2. Pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados. Pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. ¡Qué fuerte! Jesús habló de eso, Santiago repitió. Imagínense, porque a veces, ¿cierto? Estamos muy agradecidos a Dios por el perdón que nos ha dado, por la segunda oportunidad. Pero nosotros damos perdón a los demás. Damos una segunda oportunidad a los demás. Jesús tuvo muchas parábolas muy fuertes acerca de eso, de lo que Dios nos ha dado, del perdón que nos ha dado. Y ahora nos toca seguir compartiendo eso. Somos llamados hijos de Dios, ¿cierto? Así que debemos actuar como hijos de Dios. Imágenes de Dios, sean imágenes de Dios. Representen a Dios en la tierra. La diferencia entre nosotros y Judas no es que nosotros seamos mejores que Judas, sino que hemos experimentado la gracia transformadora de Dios. Dios nos mostró misericordia aun cuando no merecíamos. Y ahora nos llama a extender esa misericordia a los demás. Mira, nosotros aquí pasamos por diversas oposiciones. A veces en iglesias pasamos por oposiciones de conflictos, ¿cierto? De opiniones, de doctrina a veces incluso. Pero si miramos afuera, hay todo tipo de oposición política, sociológica, ideológica que uno puede pasar. Ser un cristiano no es fácil. No es fácil llegar a ser un científico cristiano en medio a un montón de personas que no creen en Dios, ¿cierto? No es fácil ser un cristiano con compañeros de trabajo que no tienen ningún respeto moral por las cosas de Dios, ¿cierto? Es difícil. Nosotros sí pasamos oposiciones, pero aún así somos llamados a amar a estas personas, ofrecer una segunda oportunidad, perdonar. Es fácil crear esos grupos de personas que amamos y essas pessoas aqui não vamos amar, porque não merecem, ¿cierto? É fácil empezar a crear essas divisiones. No, yo pertenezco a este grupo aquí hace las cosas bien, piensa las cosas bien, pero este otro grupo no, este otro grupo es malo, ¿cierto? Empezamos a dividir las personas. Esto es exactamente lo que el pecado quiere hacer en nuestras vidas. Es algo natural, separar. No, esas personas son igual que nosotros, esas son diferentes. Essas piensan igual que yo, essas no. Y empezamos a separar las personas y a juzgar a las personas. Essas sí merecen perdón y amor, estas no. Lo que Jesús enseñó va completamente opuesto a la naturaleza que tenemos. Lo normal es amar a algunas personas, odiar a las otras. Y Jesús dijo, incluso las personas más malas hacen eso, pero ustedes son llamados a ser distintos. Y eso nos lleva a la segunda parte, que es perdonar y orar. Perdona y ora por aquellos que te persiguen. En Lucas 17, 1 a 4, Jesús nos enseña sobre el perdón y nuestra responsabilidad de perdonar. Él dice, es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Eso nos recuerda que el perdón es obligatorio para el cristiano. No significa que las acciones malvadas no tengan consecuencias. Judas enfrentaría un juicio severo por su traición.
pero eso no impidió a Jesús que lo tratara con amor y dignidad hasta el final. En la mesa de Pascua, Jesús no expuso a Judas públicamente, no lo llamó la atención, no lo humilló delante de todos. En cambio, le dio una oportunidad para arrepentirse, incluso cuando su corazón estaba completamente oscuro. ¿No es eso exactamente lo que Dios hizo por nosotros? No sé ustedes, Dios nunca me llamó la atención al frente de los demás cuando he pecado. Él me dio una segunda oportunidad para arrepentirme. Cuando estábamos en rebelión contra Dios, cuando nuestros corazones estaban llenos de egoísmo, de pecado, de maldad, Dios no nos expuso públicamente. En su lugar nos amó, nos siguió amando, nos siguió llamando, nos dio oportunidad tras oportunidad para arrepentirnos y regresar a Él. Y estoy muy contento que yo tomé esta decisión de cambiar. Porque cuando miro la vida de Judas, una persona que eligió no cambiar, eso entristece tanto nuestro corazón, saber cómo él terminó su vida. El perdón cristiano no significa ignorar la injusticia de ese mundo o fingir que el mal no importa. Significa que escogemos no dejar que el veneno del resentimiento corrompa nuestros corazones. Sí quedamos heridos cuando los demás nos lastiman. Sí es difícil vivir en un mundo cuando hay personas que nos persiguen, que se burlan de nosotros. Sí es difícil perdonar hermanos en la iglesia cuando dicen cosas muy malas. Es difícil reconciliar. Pero si dejamos que eso quede en nuestro corazón, el pecado toma todo el lugar, ¿cierto? Jesús nos llama a llenar nuestro corazón no de rencor, no de venganza, no de maldad, sino que llenarnos de su gracia, de su amor, de su redención, de su paz. Oramos por aquellos que nos persiguen, no porque ellos merezcan nuestras oraciones, sino porque nosotros necesitamos la libertad que viene del perdón. Y también porque recordamos que nosotros, alguna vez, necesitamos ser perdonados. Y de hecho, puedo decirles, necesitamos ser perdonados una y otra vez. Por lo menos yo hablo por experiencia propia. Para aquellos de nosotros que hemos experimentado discriminación, rechazo, persecución por nuestra fe o cualquier otra cosa, la tentación de la amargura es muy real y muy justificada. Nadie va a decir, no, está mal para ti estar enojado con los demás. Todos van a decir, no, tiene sentido. Pero Cristo nos muestra un camino mejor, el camino del perdón, un camino que sana heridas, que nos libera para amar. Esta mañana yo tengo una historia para contarles de un cristiano, hermano nuestro, llamado Ibrahim. Él es un joven de Etiopía, el país de Etiopía, en África. Él aceptó a Jesús en 2021, ¿ya? Y él era musulmán antes, creció en un lugar musulmán, aceptó a Jesús en 2021. Y él empezó a predicar a las personas, sus vecinos, su familia, acerca de Cristo. Él alcanzó 80 musulmanes para Cristo. 80 personas que estaban perdidas, que necesitaban perdón, que necesitaban del amor de Cristo. Los alcanzó. En mayo de 2025, hace un mes, él fue asesinado por compartir de Cristo. Y es muy triste pensar en eso, que nuestra hermana en Cristo sufrió de esa manera. Y hay muchos otros. Pero aquí es lo más difícil para mí de comprender. Él tenía una esposa y 2 hijas. Ellas perdonaron a estas personas que lo asesinaron. Y ellas siguen predicando de Cristo. Eso para mí es tan fuerte. Porque a veces me cuesta perdonar, no sé, a alguien que me gritó en la calle, ¿cierto? Y hay cristianos, hermanos nuestros, que pasan por eso. Eso es exactamente lo que Jesús pasó. Es lo mismo que Dios pasó. Imagínense, Dios entregó su Hijo para que lo amaran, para que lo escucharan y decidieron matarle. Y aún así, Dios nos da una otra oportunidad. Imagine Pablo, apóstol Pablo. Él estaba ahí cuando mataron a Esteban. Pablo iba ahí matando a los cristianos, los perseguía, los tiraba a la cárcel, dice que maltrataba a las mujeres y los niños. Y Dios le dio una segunda oportunidad.
Y cómo Dios usó a Pablo, ¿cierto? Yo también he estado perdido. Usted ha estado perdido. Y Dios nos dio una oportunidad de cambiar. Ahora imagínense cómo Dios nos va a usar. Cómo Dios va a usar la iglesia Emanuel. Lo que vamos a hacer. Al fin y al cabo, debemos recordar que no estamos peleando contra carne y sangre. No estamos peleando contra personas, contra ideologías incluso. Hay una batalla más verdadera que lo que vemos. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, príncipes espirituales, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Lucas nos ayuda a entender esa verdad profunda. En versículo, ¿cuál es? 2, creo, 3. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, que lo llamaban de Iscariote. Él nos muestra que Satanás estaba usando a Judas para un propósito específico, acusar a Jesús. El propósito de Satanás es siempre de acusar, señalar con el dedo, dividir, destruir. Judas proporcionó lo que los principales sacerdotes necesitaban. Una oportunidad lejos de la multitud, en secreto, para arrestar a Jesús y de hecho lo quería matar, ¿cierto? No lo hicieron antes porque la multitud le gustaba a Jesús, escuchaban a Jesús y no iban a permitir que hicieran eso porque cualquier persona puede ver que eso es injusto. Pero Satanás entró en Judas, lo usó para hacer esa maldad. Imagínense, si están haciendo algo en secreto que trae división, que trae destrucción, no es algo que viene de Dios. Porque Dios no se esconde. Y Dios no quiere destruir y dividir. El amor de Dios nos une. La carta a los Romanos, una de las cartas más estudiadas de todas, fue escrita a una iglesia completamente dividida. Habían cristianos que eran romanos, que han estado ahí en Roma por mucho tiempo, y hay esos nuevos cristianos que llegaron, judíos, y ellos empezaron las peleas. No, porque nosotros hablamos idiomas distintos. No, porque nosotros nos vestimos distinto, que tenemos culturas distintas, costumbres distintas, y empezaron a dividir la iglesia y pelearse entre sí. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Escribió una carta súper larga, de 16 capítulos, y el tema central es el Evangelio de Cristo y el amor que Cristo nos da. Porque él vio, el amor que Dios nos da viene para unirnos, para edificar la iglesia, no para destruir. Eso es algo, destrucción es algo que no viene de Dios. Aquí en Lucas vemos lo hermoso del Evangelio. Las fuerzas del mal, esas fuerzas espirituales que estamos peleando, que va mucho más allá de esa persona que me insultó, esa persona que quiere matarme, es algo más profundo. Estas cosas malas pueden hacer lo peor que quieren hacer, pero no pueden triunfar sobre Dios. Esta misma maldad, ese mismo espíritu de maldad, hizo lo peor que podía hacer, mató a Jesús. Lo mataron a Jesús de la forma más humillante posible en la época, pero eso no pudo contener a Cristo. La muerte no lo detuvo. Nosotros recién cantamos, ¿cierto? Al tercer día, Él resucitó. La roca se movió, fue removida, rugió, ¿cierto? Como un león, y vino Cristo, y venció la muerte, triunfó. Aun cuando esas fuerzas espirituales quieren destruirnos, es como Pablo dijo, nada puede separarnos del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni las cosas de este mundo, ni del porvenir. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Ahora, lo difícil es reconocer que nosotros también fuimos víctimas de ese mismo sistema de pecado. Pero Dios nos rescató. Colosenses 1:21 dice, ustedes eran extranjeros, enemigos de Dios en sus corazones, por las cosas malas que hacían, pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia aquí en la tierra. Y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, santos, sin mancha, sin culpa. Los hermanos en Colosenses aquí, ellos vivían en una ciudad que estaba fuera de Roma, pero era como una extensión de Roma, ¿ya? Así que cualquier persona que nacía en Colosas era ciudadano romano.
Y Pablo usó esa imagen para hablar de nosotros. Nosotros no pertenecíamos al reino de Dios, al país de Dios, por así decir, ¿cierto? Éramos como extranjeros, éramos enemigos de Dios. Pero ahora Dios nos da ciudadanía. Aunque no estemos ahora en el cielo, en el salón de Dios, de su trono, Él ya trajo eso en la tierra. Y donde nosotros vamos, representamos a Dios, ¿cierto? Es como si estuviéramos en ese país. Tenemos como el pasaporte del reino de Dios. Pero eso significa que debemos representarlo bien. Y aquí viene la parte difícil. ¿Qué debemos hacer como iglesia entonces? ¿Qué hacemos como iglesia Emmanuel aquí en Kenner, aquí en Estados Unidos? Bueno, primero, no debemos responder con odio a la oposición. Es muy fácil regresar a los caminos del mal. Es muy fácil escuchar a Satanás, dejar que Satanás entre en nosotros, empezar a dividir, a apuntar a los demás, ¿cierto? A crear destrucción. Pero Cristo nos enseña con su vida y con sus palabras a no responder con odio. 2, nuestro enfoque debe ser evangelístico. No somos combatentes, no estamos aquí para pelear con esas personas. Estamos aquí para traer la buena noticia, que esta batalla ya está ganada, ya fue vencida. El libro de Apocalipsis a mí me encanta porque ahí en cerca del capítulo 16 empiezan esas batallas, ¿cierto? Los ejércitos del mundo empiezan a prepararse, vemos los carros de guerra, los caballos llegando. Pero cuando llegan a pelear con Cristo, no hay batalla, no hay ninguna pelea. Cristo ya llega ya victorioso y solo viene a juzgar, a dar su sentencia. No hay batalla. Las personas piensan que hay una batalla, que nosotros estamos peleando, pero no es cierto. Nosotros ya solo estamos aquí trayendo la buena noticia, que la victoria ya está, que la batalla ya fue ganada en la cruz, que ya hay salvación. 3, cuando pasamos por persecución, por dificultades, por esos momentos donde Satanás quiere entrar en nuestra iglesia y dividirnos, debemos permanecer fieles, confiar en Dios, orar, perdonar, una y otra vez si es necesario. ¿Cierto? Preguntar a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces, 70 veces 7, ¿cierto? 4, debemos compartir esas buenas noticias, que Cristo ya vino, que Cristo ya ganó. Y a veces hablamos de eso en la Biblia, y está bien, pero no se olviden de hablar de cómo Cristo está trabajando en ese mundo, en su vida. ¿Qué fue lo que cambió en su propia vida? ¿Cómo Cristo vino y cambió su vida? ¿Cómo Cristo está cambiando su vida? No es solo una vez, ¿cierto? Es una y otra vez. Cristo nos cambia. Cristo nos perdona y tenemos oportunidad de perdonar igual. Solo para concluir, recuerden, Cristo ya ganó la batalla. Cuando el mal, el pecado, hizo lo peor que podía hacer, matar al Hijo de Dios, Dios usó eso para crear algo hermoso. Eso sigue repitiendo en nuestras vidas, ¿cierto? En el libro de Hechos, vemos que siguieron persiguiendo a la iglesia, y aun cuando intentaron hacer algo malo, cuando intentaron matar a Esteban, cuando mataron a Esteban, por ejemplo, algo triste, pero Dios lo usó para algo bueno. La iglesia creció después de eso. Personas escucharon de Jesús. Esteban pudo predicar al frente de centenas de personas acerca de Jesús antes de su muerte. Las fuerzas del mal pueden rugir como Faraón, pero han sido derrotadas. Y nuestro rescate ya está asegurado. Nosotros ahora estamos en un momento como en el Éxodo. Cuando Faraón dijo, ya pueden salir de aquí, ya no los quiero, después que Dios ya había actuado. Y el pueblo de Dios salió de Egipto, libres. Y vino Faraón, dijo, no, quiero matar a todos. Él ya había perdido la batalla, pero dijo, no, voy a intentar matar a todos, destruir a todos. Y ninguno de ellos murió. Dios los protegió, porque la victoria ya está ganada. Este es donde nos encontramos ahora. Y puede parecer difícil, porque miramos hacia atrás, vemos un ejército de Faraón hacia nosotros. Miramos hacia frente y hay un mar frente de nosotros. Y a veces nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué harás? Ayúdanos. Pero lo que nos olvidamos es que la victoria ya está. Y si Dios quiere, Él va a abrir el mar. Vamos a cruzar en tierra seca. Y si Él quiere, vamos a caminar sobre el agua. ¿Cierto?
Hermanos, la victoria ya está. Cristo nos perdonó, aun cuando no merecíamos. Y ahora nos toca vivir este perdón, vivir este amor que Él nos dio. Compartir eso con otros. Sé que es una tarea difícil, pero vale la pena recordar. Oremos, oremos, hermanos.